Hola y bienvenidos una vez más a nuestro estudio en el libro de Filipenses. Hoy vamos a seguir con el mismo tema de la vez anterior. En Filipenses 1:27 vimos la importancia de la unidad en la iglesia y que la unidad requiere humildad. Y la unidad fortalece y edifica el cuerpo de Cristo o la iglesia. En el texto de hoy vamos a ver la solución a casi todos nuestros problemas relacionales. Porque la solución es lo opuesto de lo que el mundo hace. Y podemos ver lo que el mundo está haciendo hoy en día y es bastante feo. Pero vamos a ver una forma mejor, vamos a ver una manera mejor, vamos a ver la manera correcta en cómo debemos de vivir, que es también la solución a esos problemas. Entonces estamos comenzando en Filipenses capítulo 2, versículo 1, y Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vamos a parar ahí, porque el primer versículo es la primera parte de una condición. Pablo dice, por tanto, si hay alguna de esas cosas. Y luego vamos a ver la otra parte de la condición, que es el entonces. Entonces, como es condicional, si esto, entonces esto. Y la primera parte es, Pablo dice, si existen esas cosas, y nos da una lista de cosas. Y si existen en tu vida, y sabes que, cristiano, cada una de esas cosas en versículo 1 sí existe en nuestra vida, en la vida de un creyente. Esas cosas existen por medio de Jesucristo. Vamos a ver la lista brevemente. La primera en la lista es consolación. Y en 2 Corintios 1:5 dice que nuestra consolación abunde por medio de Jesucristo. La segunda es consuelo. Y también en 2 Corintios 1:3 dice que Él es Dios de toda consolación. Número 3, o la tercera cosa, es amor. Primero de Juan 4:8 dice Dios es amor. No dice Dios es como amor, sino Dios es amor. El cuarto es comunión. Y en 1 Corintios 1:9 dice que hemos sido llamados a la comunión con Jesús. Qué hermoso pensar en eso. Hemos sido invitados a estar en comunión con Él. Y el siguiente es afecto entrañable. Eso en Filipenses 1:8 vimos la afección o el afecto entrañable de Jesucristo. Y la última es misericordia. Y en varios lugares en el libro de Romanos dice, y otros también, pero específicamente en Romanos nos muestra, podemos leer cómo Dios nos ha mostrado su misericordia. Y también en Romanos hemos visto cómo hemos recibido su misericordia. Entonces Dios nos da misericordia, nosotros recibimos su misericordia. Y cada una de esas cosas en la lista son cosas que el creyente como creyente tenemos acceso a esas cosas y podemos disfrutar esas cosas por medio de Jesucristo. Entonces, versículo 1 es la primera parte de la condición. Si existen esas cosas, y ya vimos, esas cosas sí existen. Entonces, ¿qué? Entonces, versículo 2, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El versículo 2-4 es la segunda parte, el entonces de la condición. Pablo está diciendo, entonces, creyente, completad mi gozo estando así.
Y la primera cosa que nos dice en versículo 2 es sintiendo lo mismo, teniendo la misma mente. Esto quiere decir literalmente es apreciar las mismas perspectivas o puntos de vista. Estar en armonía en la manera que pensamos. Ahora, Pablo no está diciendo que necesitamos estar de acuerdo en todas las cosas, no es así. Podemos tener desacuerdos. A mí me encanta camarones en mi pizza. A mi hija odia los camarones. No, nada más en su pizza, punto, no le gustan los camarones. Pero todavía podemos tener comunión unos con otros. Yo todavía la amo como mi hija. El hecho que tenemos un desacuerdo no es una gran cosa porque no es algo esencial. Aunque parece a veces, pero no. Los camarones no son esenciales. Pero estamos de acuerdo en las cosas esenciales. Y como iglesia necesitamos estar de acuerdo con una mente en las cosas esenciales. ¿Cuáles son las cosas esenciales? La cruz de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Vimos esto el estudio anterior en 1:27, donde dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es en lo que necesitamos estar en un mismo sentir, el Evangelio de Cristo. Y cuando estamos en el mismo sentir en las cosas esenciales, entonces no vamos a permitir nuestras diferencias entrar y causar división entre nosotros, porque reconocemos son cosas no esenciales. Ahora hago una broma con los camarones en mi pizza, pero hay cosas espirituales donde los cristianos podemos tener diferentes puntos de vista. El bautismo y o cuándo hacer el bautismo y el lugar del Espíritu Santo en la vida de un creyente hoy en día. Y el tiempo del rapto, cuándo es, antes de, después de, en medio de la tribulación. Esas son cosas que los creyentes podemos tener y tenemos diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Y está bien siempre y cuando estamos de acuerdo en un mismo sentir con respecto al Evangelio de Cristo. Y la siguiente cosa que Pablo dice es que teniendo el mismo amor. Esta palabra amor aquí es agape. Habla de un amor puro, un amor sin condiciones. Y sigue diciendo unánimes, o en inglés dice unidos con una mente. Esto habla de la unidad otra vez, y ya sabemos que la unidad fortalece el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si recuerdas el estudio pasado, vimos en Romanos 15 el versículo que dice, con una mente y una voz glorificamos a Dios. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia, como creyentes. Queremos glorificar a nuestro Dios. Y eso sucede cuando hay unidad entre nosotros mismos. En versículo 3, Pablo sigue diciendo, nada hagáis por contienda. Esto habla de nuestras acciones, contienda. Pablo está diciendo, no haces nada por ti mismo, sino piensas en otros, hablando de lo que hacemos, porque dice, no hagáis por contienda, o nada hagáis por contienda, o por vanagloria. Eso, contienda, habla de nuestras acciones, vanagloria habla de nuestra actitud. Y la palabra significa literalmente un orgullo vacío. Es cuando pensamos demasiado de nosotros mismos. Es vacío, no tenemos caso. Y orgullo, sabemos es pecado y viene antes de la caída, entonces queremos evitar el orgullo. Y el opuesto de orgullo es humildad. Y eso es donde queremos estar. Entonces, no poniendo a nosotros mismos primero y no pensando demasiado de nosotros mismos. Y sigue Pablo en versículo 3 diciendo, antes bien con humildad.
Eso es la clave, la humildad es lo que necesitamos. Eso habla de pensando en una forma modesta sobre ti mismo. Y sigue en versículo 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Voy a repetir eso porque es clave. Pablo dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow, eso está fuerte. Pensando en los demás mejor que pienso de mí mismo. Eso entiendo, de acuerdo, es difícil. De hecho, no podemos hacerlo solo. Necesitamos que Dios nos ayude, pero Él es dispuesto y listo para ayudarnos si simplemente le pedimos. Y yo me gusta pensarlo así. Ve la gente como Jesús ve a la gente. Porque Jesús ama al mundo. Y Jesús fue a la cruz para todos nuestros pecados. Exactamente como lo hizo por nosotros. Entonces no somos mejores que los demás y necesitamos entender eso y reconocer eso. Eso está tan clave, tan importante. Eso es el clave. Y piénsalo, si ponemos en práctica, hay esta frase, queremos poner todo en práctica, pero si tomamos esta frase, estimando cada uno a los demás como superiores. Déjame ponerlo así, estimando a tu esposa o a tu esposo como superior a ti mismo. Wow, eso lo pone en una panorama quizás más clara, espero. Y espero que ahorita el esposo nos está diciendo, ¿ves? O la esposa nos está diciendo, mira, pongas atención, porque cada uno de nosotros necesitamos hacer eso. Amor, ¿estás poniendo atención? ¿Estás escuchando? Ok, estoy bromeando, pero eso es algo serio. Necesitamos nosotros tomar esta frase y pensar en cómo estamos aplicándolo en nuestros matrimonios, primero. Porque estoy seguro, estoy convencido, como dice Pablo, si ponemos esto en práctica, nuestros matrimonios van a mejorar. Te lo prometo. Inténtalo. Intenta probarme equivocado. No va a funcionar porque eso es la palabra de Dios. No son mis palabras. Si fueran mis palabras, sí, puedo ser equivocado. Pero eso es la palabra de Dios. Y si ponemos esto en práctica, las relaciones intrafamiliares también van a mejorar cuando estamos viendo a los otros como superiores a nosotros mismos. Y otras relaciones también, en el trabajo o en la familia más extendida, porque eso es un asunto relacional. Pero no nada más dentro de la familia. Yo creo que con la práctica del versículo 3, el racismo, las tensiones que hay hoy en día en todo el mundo por el racismo van a desaparecer siempre y cuando ponemos versículo 3 en práctica. Porque todo, y estoy hablando de todo tipo de prejuicio, no nada más el color de tu piel, sino hay prejuicios al respecto a tu estatus social o tu economía, o tu nacionalidad, o tu cultura, o tu idioma, etcétera, etcétera. Hay un mil de cosas. Pero si estamos pensando en los demás como superiores, los problemas van a calmar. Piénsalo, es cierto, es la verdad, porque el raíz de la mayoría de los problemas relacionales es la actitud, es la forma de pensar, yo estoy mejor que tú. O la actitud que yo estoy mejor que ellos. Eso está mal. Eso está exactamente lo contrario de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y cuando hacemos lo opuesto de que dice la Biblia, vamos a meternos en problemas. Y no es difícil ver que hoy el mundo está en problemas como en ningún otro tiempo que yo puedo recordar. Pero la solución a esos problemas está aquí en versículo 3.
humildad, unidad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahora, quizás estás pensando, pero ellos no lo merecen. Tú no conoces a esta persona. Él es difícil. Ella no es justo. Son malos. Y no sé, quizás no lo merecen. Exactamente como nosotros no merecemos lo que hemos recibido en la lista en versículo 1 que ya estudiamos. Eso se llama gracia. Y como hemos recibido la gracia de Dios, ahora nos toca a mostrar la gracia de Dios a otras personas. Pero, ¿qué va a pasar con la otra persona? Preguntas. Yo voy a cambiar cuando él cambie primero. Bueno, interesante porque Pedro preguntó a Jesús esta misma pregunta. ¿Pero qué de él, Jesús? Y Jesús le contestó diciendo, Pedro, no te preocupes por el otro. Tú sígueme. Eso se llama obediencia. Y eso es lo que necesitamos hacer. Obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer su palabra, poniéndola en práctica en nuestras vidas. En versículo 4, Pablo está diciendo, no nada más cuídate a ti mismo, sino también cuida a los demás, a la gente a tu alrededor. Ahora, el mundo dice, yo primero. El mundo dice, yo soy más importante. El mundo dice, yo soy mejor que otras personas. El mundo dice, lo que yo pienso es lo que cuenta. Y el mundo dice, hay que amar a ti mismo. Pero la verdad es que ya amamos nosotros mismos. La Biblia dice, pon los demás primero, tú después. La Biblia dice, sé humilde. La Biblia dice, mira a los demás como superiores. La Biblia dice, escucha a lo que tienen que decir los demás y sé lento para hablar. Y la Biblia, dice, ama a tu prójimo. Tu prójimo puede ser alguien de otro color, de otra economía, de otra nación, de otro idioma. Tu prójimo es la persona que Dios ha puesto en tu camino. Y la razón para que hacemos esas cosas es porque hemos sido bendecidos con las cosas que ya vimos en versículo 1. La consolación, el consuelo de Dios, el amor de Dios, comunión con Dios, afecto entrañable y su misericordia que es nueva cada mañana. Por eso podemos hacer versículos 2 a 4. Nosotros cristianos tenemos lo que el mundo necesita. Y cuando ven el fruto de lo que tenemos, porque estamos practicando, versículo 2 a 4, poco a poco las cosas pueden comenzar a cambiar. El próximo estudio vamos a seguir con versículo 5 y vamos a ver que vamos a ver esta solución que vimos hoy puesto en práctica perfecta. Y vamos a ver el impacto que tuvo en todo el mundo. Y creo que estás de acuerdo conmigo. Hoy, como nunca, el mundo necesita ser impactado con el poder del Evangelio de Dios. Que sabemos de Romanos es poder para salvar. Entonces, acompáñenos la próxima vez. Que Dios les bendiga. Les invito, lee hacia adelante, comenzando en Filipenses 2, versículo 5. No sé, la verdad, hasta qué versículo vamos a llegar todavía. Pero pues el capítulo es un capítulo fortísimo y excelente. Que Dios les bendiga.